tardes. Hoy vamos a tratar el tema del análisis de clúster con el método de clúster K-media. Se trata de una práctica de laboratorio que vamos a hacer con el software SPSS. Antes de iniciar, es importante regresar a sus notas teóricas para posicionar la práctica del día de hoy en el marco del análisis general de clústeres. En términos generales vamos a decir que el análisis de clúster admite tres variantes. La primera es el método de clúster K-medias que vamos a ver el día de hoy. En segundo lugar, hay el análisis de clúster jerárquico. Y la tercera variante es la mezcla de las dos anteriores. Entonces, como dijimos al inicio del vídeo, el día de hoy va a estar dedicado totalmente al método de clúster K-media. Nosotros vamos a trabajar ese método por medio de datos que son datos geográficos del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De manera específica son datos del censo de 2020 que tiene que ver con el estado de Baja California. Entonces, nuestros datos, los que están viendo ustedes aquí, es una línea de datos geográficos. Cada caso que tenemos acá es una localidad de Baja California. Nosotros elegimos únicamente las localidades de más de 2.500 habitantes. En el estado de Baja California, las localidades de más de 2.500 habitantes son o tienen un número de 52. Contamos con 52 localidades de más de 2.500 habitantes. Entonces aquí están las columnas descriptivas, es decir, aquí es el identificador, nombre del municipio, nombre de la localidad, la población total. Entonces todos esos datos que acabo de enumerar no van a participar en el proceso de cálculo. Los datos que van a participar en el proceso de cálculo son esos datos. El significado de esos datos, aquí lo tengo en esa hoja que está frente a ustedes. Entonces hemos dicho que la población total no va a participar en el proceso de cálculo, la tenemos aquí nada más para operar la segmentación de esas localidades para quedarnos únicamente con las que tienen más de 2.500 habitantes. Entonces, población total no va a participar. Las variables que sí van a participar son todas esas. La primera es porcentaje de la población nacida en la entidad, porcentaje de la población de 18 años y más con educación postbásica, porcentaje de la población de 18 a 24 años que asiste a la escuela, porcentaje de la población de 12 y más ocupada, porcentaje de la población con derechos de seguridad social, porcentaje de hogares con jefatura femenina, porcentaje de viviendas habitadas con más de 3/4, porcentaje de viviendas habitadas con auto, porcentaje de viviendas habitadas con internet y porcentaje de viviendas con pago de películas, música o vídeo
por Internet. Cada una de esas variables admite un valor específico por cada localidad. Bien. Entonces, son esas variables que van a participar en el proceso de cálculo. Ahora, nosotros vamos a operar con un análisis de clúster con la finalidad de clasificar nuestras localidades. Nosotros disponemos 52 localidades, pero no sabemos cómo podemos agrupar esas localidades por medio de esas características, que son esas variables. Es decir, dos localidades que traen variables casi similares tienen la misma probabilidad de conformar un mismo clúster. Al revés, dos variables que están caracterizadas, dos localidades que están caracterizadas por variables diferentes, traen también la probabilidad muy alta de no configurarse en un mismo clúster. Ahora bien, todas las localidades que van a estar en un mismo clúster van a tener entrías, diferencias mínimas, mientras los clústeres entre sí van a tener diferencias muy importantes o pertinentes. Esa nos va a llevar a un proceso de segmentación muy pertinente. Ahora bien, los clústeres nos ayudan a entender la dinámica de los datos por una razón muy sencilla. Nosotros no podemos ver la dinámica de nuestros datos en 52 clústeres, en 52 localidades. No podemos decir si hay un grupo de localidades que tienen una dinámica específica, si son similares, por lo tanto tienen una dinámica censal más o menos similar. Entonces, eso, el clúster, el análisis de clúster, nos ayuda a hacer esas análisis. Ahora, para hacer el análisis de clúster con SPSS, tenemos que ir en analizar, clasificar, clúster de K-medias. Hacemos clic en clúster de K-medias. En primer lugar, vamos a elegir todas las variables que van a participar en el proceso. Entonces, son todas las variables que enumeré al inicio de la video. Aquí están. Entonces, en iteraciones no vamos a cambiar nada. Lo vamos a dejar como está. Número de iteraciones de 10. Criterio de convergencia es 0. Continuamos. En guardar, le vamos a pedir a la paquetería de guardar el clúster de pertenencia con los datos. Es decir, nos va a guardar la relación de pertenencia de cada localidad a un clúster. Continuamos. En opción, vamos a dejar la palomita en centros de clúster iniciales. Vamos a pedirle a la paquetería de calcular la tabla de ANOVA, que nos va a permitir analizar la varianza y determinar si nuestras variables son significativamente determinantes para el proceso de segmentación. Vamos a dejar el punto en excluir casos según lista y continuar. Aquí tenemos que dar un número de clústeres que queremos
Por ejemplo, podemos pedir 3 clústeres o 4 clústeres. Desde luego, el número de clúster que estamos dando aquí lo podemos revisar después. Si el número resulta pertinente, podemos quedarnos con él. Si el número resulta un poco instable o desproporcionado, podemos cambiarlo. Entonces, nosotros vamos a elegir 4. Vamos a pedir 4 clústeres. Entonces, una vez que llegamos aquí, ustedes van a aceptar, van a dar a aceptar aquí para iniciar el proceso. Yo voy a dar aquí en cancelar porque ya hice el cálculo anteriormente para poder capturar en la hoja de resultados algunos comentarios. Entonces, yo voy a poner aquí a cancelar y ustedes van a hacer clic en aceptar. Cancelar. Una vez que ya se hizo el proceso de cálculo, nos vamos a la hoja de resultados que tienen ustedes enfrente. Esos son los comentarios que yo escribe aquí para poder apoyarlos a ustedes en el proceso de apropiación, ¿no?, del método que estamos trabajando el día de hoy. Lo que estamos viendo aquí es una primera tabla que tiene que ver con los centros de clústeres iniciales, es decir, al inicio del proceso de cálculo. Esos centros, esos valores aquí nos indican un valor promedio de la variable en clúster 1, el valor promedio en el clúster 2, clúster 3, en el clúster 4. Eso es al inicio del cálculo, es decir, cuando iniciamos el cálculo con la iteración inicial. Entonces, esa tabla no tiene un valor explicativo en el sentido temático. El valor de esa tabla es un valor operativo. Nos indica qué tanto, con otras tablas, evidentemente la que siguen, nos indica qué tanto el proceso se hizo de manera pertinente. O sea, el proceso de cálculo, el valor operativo, como dije, no es el valor temático. El historial de iteración, la tabla que está aquí, es igual que la tabla anterior, tienen un valor operativo sobre la calidad del proceso. Entonces aquí tenemos las iteraciones, nosotros hemos pedido que se haga el cálculo con 10 iteraciones, entonces aquí nos estamos dando cuenta que el proceso llegó a la convergencia, que estamos viendo el valor 0, en la iteración número 7. Estamos viendo que el grupo 1, mejor llamarlo clúster para no generar confusión, el clúster número 1 fue conformado totalmente con la iteración 1. Es decir, cuando inició la iteración 1, con la iteración 1 se conformó el clúster. Por lo contrario, el clúster 2, para conformar el clúster 2, era hasta el clúster 6 y lograr la convergencia en el clúster 7. Eso quiere decir que en el clúster 1 hubo muy poca dinámica de los casos. Casos quiere decir para nosotros localidades. Mientras en el clúster 2 esa dinámica fue bastante más extensa. Y aquí pues le estamos viendo llegando hasta el clúster 6. Entonces hay individuos que entran y individuos que salen de un clúster a otro. Bien, aquí estamos llegando a una tabla que se llama centros de clústeres finales. Entonces aquí al inicio tuvimos los iniciales y aquí al final tenemos los finales. Esa tabla tiene un interés temático, no es como la tabla inicial que tiene un interés nada más operativo.
esa tabla tiene un interés temático. Aquí estamos viendo los clústeres 1, 2, 3, 4 y aquí estamos viendo las variables que participaron en el cálculo y los valores que están aquí son los promedios, son los valores promedios de cada variable en el clúster. Título de ejemplo, la variable porcentaje de la población nacida en la entidad. El más elevado está aquí, con un valor del 65.60%, seguida inmediatamente por el clúster 4, con 56.83, seguida aquí con el tercero, el clúster 3, con 51.92, y lejanamente por el clúster 1. Entonces, en el clúster 1 podemos decir que la población que más domina es la población no nacida en la entidad. Con el clúster 2, la población que más domina es la población nacida en la entidad. Tanto para 3 como para 4, la entidad está casi dividida a la mitad entre población nacida en la entidad y población no nacida en la entidad. Entonces, esos porcentajes nos ayudan a caracterizar temáticamente y también a problematizar nuestros clústeres, o sea, a darlos un significado. Eso lo podemos hacer con la lectura de sus valores numéricos, pero también lo podemos hacer desde una perspectiva gráfica, o sea, vamos a graficar esa tabla. ¿Cómo hacerlo? Aquí adentro de la tabla vamos a dar doble clic y después vamos a elegir o seleccionar todas esas variables, todos esos valores numéricos y con el mouse, clic en el mouse derecho, después vamos a crear gráfico, aquí donde dice varas, clic con el mouse izquierdo y aquí tenemos la graficación de esa tabla, la tenemos aquí. Entonces, en función del dosaje que tiene cada variable, vamos a poder darle un significado a nuestro clúster. ¿Por qué? Porque en la realidad, estadísticamente, nuestros clústeres no tienen ningún significado hasta poder dárselos por medio del valor promedio que tiene cada variable. Entonces, cuando una variable tiene un valor muy alto en un clúster, esa variable les está otorgando un significado, como lo que hemos visto en el caso de la población nacida en la entidad. Entonces, aquí estamos viendo que la población nacida en esa entidad, nacida en la entidad está a menos de 40%. Esa quiere decir que toda la demás está nacida fuera de la entidad. El clúster 1 es característico de la población no nacida en la entidad. Es ese tipo de interpretaciones que vamos a dar a un clúster. Un clúster es como un perfil tipo. Un perfil tipo tiene nada más una existencia estadística, no existe en la realidad. Es el centro, es el representante de las localidades que lo conforman. Entonces, ahora vamos al análisis de la tabla ANOVA. Esa tabla ANOVA nos va a decir
Si las variables que fueron incluidas en el proceso de cálculo son determinantes, son significativamente determinantes para el proceso de segmentación de nuestros datos en clústeres. Bien, ¿qué tenemos aquí? Lo que estamos viendo es que la mayoría de nuestras variables son superiores a 0.05. Perdón, son todas inferiores a 0.05. Si el nivel de significación es inferior a 0.05, eso quiere decir que la variable es significativamente determinante. Entonces, estamos viendo aquí que todas nuestras variables son significativamente determinantes, salvo una, que es superior a 0.05. Y por lo tanto, esta variable no es determinante para el proceso de segmentación. Se trata de la variable porcentaje de la población con derechos a seguridad social. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? En términos prácticos, esa variable no participa de manera significativa en el proceso de segmentación porque admite valores casi semejantes en todos los clústeres. Por lo tanto, esa variable en un proceso de repetición del trabajo que estamos haciendo, la podemos excluir del cálculo. O sea, dicho de otra manera, esa variable no aporta nada pertinente en términos estadísticos a la segmentación. Para terminar con los resultados, lo que tenemos aquí es la tabla del número de casos por clúster. Es decir, en cada uno de los clústeres, esa tabla nos está diciendo cuántas localidades conforman cada uno de sus clústeres. El clúster 1 está conformado con 2 localidades, el clúster 2 con 20, 3 con 21, 4 con 9. La suma de todos esos casos nos da 52, son las localidades de más de 2.500 habitantes aquí en el estado de Baja California. Entonces, esos números de casos nos van a indicar si nuestras localidades están repartidas de manera homogénea entre localidades, entre clústeres, o si hay lo que se llama una repartición un poco forzada en algunos clústeres con relación a otros clústeres. Es decir, a veces se juntan todos los individuos en uno o dos clústeres y los demás van a quedar casi vacíos. Entonces eso nos va a llevar a tomar una decisión sobre el número de clústeres. Si la repartición es pertinente, nos quedemos con el número de clúster elegido al inicio. Ahora, si notamos que hay desequilibrios en la repartición, desequilibrios muy fuertes, entonces ahí lo que hacemos es reducir el número de clústeres y permitir a ciertas localidades de conjuntarse con otros clústeres. Entonces, una vez que ya terminemos con la tabla de número de clústeres, entonces lo que vamos a ver ahorita es en la tabla de los datos, aquí, la columna que se salvó en la hoja de los datos, que tiene que ver con el número de clúster que corresponde a cada localidad. Entonces aquí estamos viendo las localidades Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, las 5 primeras localidades. Esas 5 primeras localidades se caracterizan por las poblaciones más altas
y son localidades cabeceras municipales. Entonces, vamos a ver su número de clústeres. Todas esas 5 localidades pertenecen al clúster 4. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es la relación localidad, número de clústeres. Con eso llegamos al fin del video de hoy. Vamos a estar grabando otros videos de otras prácticas próximamente. Les pido estar al tanto de todo eso y espero que esté a su interés para que nos sigan apoyando en la realización de ese trabajo de difusión. Gracias.